Déjeme darle una frase corta para recordar el punto grande de este pasaje. Todos reconoceremos su autoridad, incluso los rebeldes. Una vez más, todos, es decir, todo ser humano, toda ser creado, va a reconocer un día que Jesús es Rey y Juez soberano, incluso los rebeldes. Ese es el punto grande de nuestro texto. Quiero que lo guarde ahí, lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Pero nosotros vamos a continuar estudiando los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. Y hemos visto que Mateo en el capítulo 8 y 9 va a resaltar 10 milagros. Milagros que vemos más específicamente como demostraciones del poder divino y del oficio mesiánico del Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Mateo resalta estos 10 milagros poderosos, estamos viendo que en la persona de Jesús está la deidad, Dios en medio de nosotros. Y estamos viendo por medio de observar esta audiencia que está observando los milagros, estamos viendo que hay una confirmación de que Jesús es el Mesías, es decir, la corona mesiánica que es exclusiva para el juez del mundo, el rey del mundo, el salvador del mundo. Esa corona mesiánica, con cada milagro que Él hace, se sigue afirmando que solamente le pertenece a Jesús el Nazareno. Las profecías que se dieron por los profetas se cumplen en Él. Y Él agarra esa corona y se la pone. Es el rey legítimo, acuerdo al evangelista Mateo, y lo vemos por medio de estos milagros. En el capítulo 8 ya empezamos a ver estos milagros. Vimos en el versículo 1 al 4 un leproso, un inmundo, ceremonialmente, que es hecho limpio por el Señor Jesucristo, por medio del sacerdote Jesús, limpiarlo y tocarlo. Luego, después de eso, vimos el sirviente del centurión, donde Jesucristo solamente con una palabra de autoridad, como dijo el centurión, dijo que fuera sano, y al instante, sin tener que ir al cuarto donde estaba el paralítico, se sanó el siervo. Luego pudimos ver en el capítulo 8, versículos 5 al 13, la sanidad de la fiebre de la suegra de Pedro, donde al instante ella, estando al punto de muerte, se levanta y empieza a asistir y servir a todas las multitudes que están entrando. Esto por la obra poderosa del Señor Jesucristo. Y la última vez que estuvimos en este texto vimos la calma de una tormenta, una tempestad. Jesús da la orden de que se vayan al otro lado. Se van al otro lado solamente sus discípulos, y cuando entran inmediatamente viene una tormenta, y es una tormenta feroz. Los discípulos no han experimentado algo como esto y tienen miedo de su vida. Piensan que van a morir en luz de lo que ven, y el Señor se levanta y la calma con una palabra, lo reprende al mar y a los vientos, y al instante se calman. Y usted se recuerda la pregunta que hacen los discípulos: ¿qué tipo de hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedece? Demostrando una vez más la autoridad divina, la deidad en carne y hueso, tiene gobierno sobre la creación, y demostrando una vez más la corona mesiánica le pertenece a Jesús. Él es el Mesías, Él es el Rey de los judíos, Él es el Salvador del mundo. Vimos eso, y ahora continuamos en nuestro pasaje con la quinta demostración de autoridad y poder, y lo vemos hoy en el versículo 28 al 34, nuestro texto, donde Jesús expulsa demonios. Ya lo hemos visto anteriormente, pero no de esta manera. En este encuentro, la cámara se va a poner más cerca y va a tomar una pausa. Ya en el capítulo 4 y en el capítulo 8 vimos que Él echaba fuera muchos demonios. Pero ahora el evangelista se va a enfocar en una historia en particular, donde lo podemos ver más cercano, lo que sucedió cuando Él echa fuera demonios. Y lo vemos en este texto, que es la quinta demostración de la autoridad divina de Jesús y el poder, la autoridad mesiánica de Jesús en la tierra. Este texto se puede dividir en dos partes, nuestro pasaje. La primera parte es el encuentro de Jesús con dos hombres endemoniados,
Y la última parte es una respuesta a Jesús de la ciudad, a lo que Jesús acaba de hacer, de echar afuera 2 demonios. So, vemos el encuentro de Jesús con 2 endemoniados y luego nuestro pasaje termina con la respuesta del pueblo que ve esto y escucha de esto. Y es una respuesta un poco sorprendente, es algo que uno tal vez no esperaría después de ver algo como lo que hizo Jesús. Pero llegaremos ahí. Vamos a empezar con el texto, el encuentro de Jesús con 2 endemoniados. Lo invito en el versículo 28 y de antemano le digo que en el versículo 28 me voy a plantar ahí un poquito, porque hay 2 debates grandes, más o menos grandes de este versículo, y quisiera contestar esas objeciones que a veces alguien tiene sobre el versículo 28. Y me voy a quedar aquí un poquitín, tenga paciencia conmigo y después de eso nos vamos más rápido. ¿Está bien? Ok, el encuentro. Versículo 28, leamos juntos. Dice, cuando llegó, es decir, Jesús, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros o las tumbas, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Observe la frase cuando llegó a la otra orilla. ¿Sí ve esa frase? Esa frase nos conecta al versículo 18. En el versículo 18, donde Jesús está rodeado de mucha gente, ¿verdad? Está haciendo muchos milagros. Y cuando Jesús ve en el versículo 18 una multitud rodeado de él, él da una orden a sus discípulos de pasar al otro lado. Les dice, vámonos de aquí, queremos ir al otro lado. Y recordamos que solo sus discípulos, los que han puesto fe en él, se han metido en el barco. Es decir, los que verdaderamente han creído, los que verdaderamente han puesto fe, se meten en el barco y los otros barcos que estaban ahí. Después de eso, nos recordamos que hay una amenaza de una tormenta, una amenaza hacia las vidas de los discípulos, y los discípulos están en pánico. Pescadores experimentados que nunca han visto algo como esto, y Jesús está durmiendo en la barca. Entonces levantan a Jesús y Jesús se reprende a los vientos y luego los reprende a ellos por no confiar en él, diciéndoles que iban a llegar al otro lado y reconociendo que él tiene autoridad aún sobre la muerte si ellos mueren. Pero los reprende a los vientos y el mar se aplacan de inmediato en el versículo 26, y nosotros vemos que la creación misma obedece y se somete a Jesús de inmediato. ¿Okay? Y esto concluye con la pregunta de los discípulos que dicen, ¿qué hombre, versículo 27, qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Están en un shock. Nunca han visto algo como esto. Y ellos conocen las Escrituras y los Salmos y saben que el único que tiene autoridad sobre los mares y sobre el viento y sobre la creación es ¿quién? Es Dios. Entonces están viendo un hombre con el poder divino en la tierra y dicen, ¿qué tipo de hombre es este? Y la lección para esos discípulos fue esta, muy sencillo, o más simple recordar. La lección fue esta: este Jesús es verdaderamente hombre, ¿verdad? Pero cuando ven esto, ellos reconocen que es más que verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios. Jesús es Dios en carne y hueso, la segunda persona de la Trinidad. Y Él tiene derechos, la persona de Jesús tiene todos los derechos y la autoridad sobre la creación. Jesús lo tiene. Segunda lección: todos aquellos que han confiado en Jesús, todos que han confiado en Jesús como Señor y Cristo, no necesitan temer la muerte, cual ellos estaban temiendo cuando había la tormenta. Si tú estás con Jesús, no tienes que temer la muerte. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Es más, si Jesús es tu Señor, no tienes que temer nada. Esto es si Jesús es tu Señor. ¿Okay? Le digo esto porque cuando vemos la frase, cuando llegó a la otra orilla, en el versículo 28, el autor Mateo nos está agarrando el versículo 18 y nos está llevando, nos está conectando ahí y está diciendo, hey, mira, llegaron al otro lado. Jesús dijo que iban a llegar y ahí están.
exactamente como Jesús dijo. Si Jesús habla, se hace exactamente como el maestro y el amo dice. Si dice que van a llegar, y llegan. Si dice que se reprendan y se calmen los vientos, se calman. Es una persona en cual usted y yo podemos confiar. Podemos confiar y podemos poner nuestro descanso en lo que Él dice, en quién es Él y lo que Él promete hacia nosotros. Y segundo, lea conmigo el texto, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Aquí hay el debate que le estaba hablando, los Gadarenos. Tal vez su versión diga otra palabra que se oye similar a Gadarenos, o tal vez si usted lea Mateo, Marcos y Lucas, Marcos 5 y en particular Lucas 8, va a ver que los autores mencionan tres diferentes sitios. En otras palabras, unos dicen los Gadarenos y otros mencionan a dos otras tierras. Entonces algunos dicen, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas dicen una historia que es casi idéntica, pero mencionan tres lugares o 10 tierras diferentes? Y usted puede concluir qué tipos de objeciones traen al texto. O tal vez ellos están confundidos, tal vez están incorrectos, tal vez no saben cómo identificar geografía y no son tan sabios los escritores del Nuevo Testamento. Eso es lo que llamamos el problema sinóptico. Problema sinóptico. Sinóptico refiriéndose a cuando un evangelio encontramos que en otro evangelio encontramos la misma historia y como que se resaltan puntos diferentes. Y a veces aparentemente se ven como que se contradicen. Y en el mundo teológico le llamamos un problema sinóptico. A mí no me gusta esa frase. Mejor vamos a llamarlo esto. La paradoja sinóptica. Una paradoja es una contradicción aparente. Es decir, aparentemente se ve como se contradice, pero no es una contradicción. Simplemente hay que notar lo que estamos viendo. La paradoja sinóptica es esta. ¿Cómo hacemos sentido de que Mateo, Marcos y Lucas mencionan a tres tierras diferentes? ¿Cómo hacemos sentido? Pues hay una respuesta a las paradojas sinópticas. Estas son, ¿se recuerdan? La primera, es posible de que aunque son historias similares, son historias diferentes, son situaciones totalmente diferentes. Jesús hizo tantos milagros, dice el evangelista Juan, que si se fueran escritas en un libro, no hubiera suficiente papel para escribirlas. La primera cosa es que es posible de que sean dos acontecimientos muy diferentes. Segundo, y esto es lo que está pasando aquí, es que tengan dos perspectivas diferentes, dos énfasis diferentes. Déjeme mencionarle cómo funciona esto. Donde yo crecí y nací, el barrio se conoce como la zona roja. Pero también donde yo crecí se conoce como Chicago. O donde yo crecí se le puede decir que crecí en el sur oeste. O si quieres también puedo decir que crecí en la 58 y la 13. O puedo decir que crecí en la Roosevelt y la 58. Es decir, si usted me preguntaría, David, ¿de dónde eres? Yo le puedo responder, en la zona roja. Le puedo responder, en Chicago. Le puedo responder, en Chicago, el suroeste de Chicago. Le puedo responder en la Roosevelt y la 58, o le puedo responder en la 58 y la 13. Y todas esas respuestas son exactas, son correctas y ninguna se contradice. ¿Hace sentido? Entonces, le comparto esto porque la primera paradoja sinóptica de por qué los tres evangelistas mencionan tres diferentes territorios, están confusos, no entienden, no es un dilema. Es posible que un autor está enfatizando la ciudad propia, el nombre propio de la ciudad. Es posible que el otro está enfatizando la tierra más amplia. Y es posible que el otro autor tal vez esté mencionando, esa es la manera que los judíos lo conocen. O es la manera que los gentiles conocen esa tierra. Eso no es un problema para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. Ojalá que sí pudimos dirigirnos a ese problema, a ese debate sinóptico. ¿Okay? Pero este es el punto. ¿Por qué Mateo nos dice que llegaron a la tierra de los Gadarenos? Porque él quiere que nos enfoquemos en eso.
pisan ahí, pues esta es la respuesta. Esta tierra de los Gadarenos es una zona habitada principalmente por gentiles, por paganos, por no judíos. Mateo nos resalta esto fuertemente de diferentes maneras. Nos resalta esto porque nos va a contar que hay una manada de cerdos. Hay muchos, y cuando leemos los sinópticos encontramos que había una manada de alrededor de 2,000 cerdos, muchos cerdos. Y los judíos no tienen nada que ver con cerdos. Es más, arqueólogos han encontrado lugares donde los judíos han vivido en la antigüedad y casi nunca encuentran ni un hueso de un cerdo. No era costumbre de los judíos tener ninguna parte con cerdos. Acuerdo a la ley mosaica, era un animal inmundo. Okay. Aquí encontramos en esta tierra de los Gadarenos más de 2,000 cerdos. No nomás eso, encontramos a hombres que estaban en las tumbas. Es decir, cuando te bajabas del lago de Galilea y llegabas a la tierra de los Gadarenos, habían tumbas, sepulcros, otra situación y otro lugar inmundo para judíos, y más cuando son sepulcros de gentiles, paganos. Lo que tenemos que enfocarnos es que el lugar donde Jesús está llegando es un lugar de habitación gentil. Y Mateo nos da una imagen de inmundicia. Piénselo, usted póngase en la mente judía. Desde niño le enseñaron, no toques ningún cerdo, ni te acerques ni un cerdo. ¿Ves? Te vas a llamar impuro, tenemos que hacer sacrificios. Esos animales son feos, son feroces, son sucios, no los toques. Y eso se te queda en tu mente, Y ahí están, se bajan todos los judíos discípulos y ven 2,000 cerdos, ¿verdad? Y luego no nomás eso, luego ven a 2 hombres endemoniados que van a acercarse, más inmundicia. Y luego no nomás eso, ven los sepulcros de paganos. Están en un lugar sucio. Esa es la imagen que Mateo nos está pintando. La tierra de los Gadarenos es sucia, inmunda y lleno de paganos que adoran a todo tipo de dioses. Y esto es lo que me llama la atención. En el versículo 18, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a ir al otro lado. Este es el otro lado donde Jesús quería ir. Este es el otro lado donde Él quería que sus discípulos fueran. O sea, hay un mensaje aquí que Él está comunicando a sus discípulos. Y este es el mensaje. Jesús vino a rescatar a los más inmundos. Es el mensaje. Él no más ellos vieron a sanar al leproso, ¿verdad? Un inmundo. Y luego aún vieron al centurión y que le tuvo misericordia al sirviente del centurión, ¿verdad? Pero ahora se está yendo al lugar más sucio y más inmundo que ellos podían imaginarse. Y va a ir para encontrarse con 2 hombres inmundos y cambiar sus vidas. El mensaje parece ser, al inmediato, al ver todo este escenario, es que Jesucristo no solamente vino a salvar al judío, vino a salvar a los gentiles también. Y le está diciendo a sus discípulos, tienes que recordarte esto, porque cuando yo muera en la cruz y yo muera por los pecados de un pueblo, será un pueblo de judíos y gentiles inmundos. Y cuando yo los envíe, los voy a enviar a ser discípulos de todas las naciones. Vas a traer el mensaje de salvación no solamente a tus amigos, no solamente a tus parientes. Quiero que le traigas el mensaje de salvación a la gente que tú piensas que son los más feos, los más inmundos, los más peores, los más sucios. A ellos también llévale el mensaje del perdón de la cruz. Ellos tocando la tienda de los Gadarenos tienen mucho en lo visual, cuando ellos están viendo lo visual. Están viendo un mensaje que Jesús el limpio vino para tocar a impuros, para que ellos sean limpios. No me quiero tardar aquí mucho, pero piénselo. Cada persona aquí que ha venido a Cristo es gentil. Aquí no veo ningún judío. Y cada persona que ha venido a Cristo es de los peores de los peores.
impuros. Bendito sea Dios y su amado Hijo Jesucristo, que vino por los peores de los peores. Ok, ahí está. Segundo, vamos a seguir leyendo el texto. Y recuérdese, me voy a tardar un poquito en el versículo 28, pero luego vamos a ir más rápido. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Dos endemoniados. Aquí está el otro paradoja sinóptica. En Marcos y Lucas, Marcos 5 y Lucas 8, leemos que Marcos y Lucas nos dicen que había un hombre endemoniado. No nos dice que solo había un hombre, pero se enfocan en un hombre. Mateo nos dice que hay ¿cuántos? Dos. Entonces aquí es donde vienen a veces las objeciones y dicen, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Mateo dice que hay dos y Marcos y Lucas se enfocan en uno? Okay, esto también es lo que se llama el problema sinóptico, o como yo les voy a animar a que usen la frase, la paradoja sinóptica, una contradicción aparente que no está ahí. Okay. Esto es como se contesta esto. En una ocasión, mi esposa y yo estuvimos en la clínica de abortos haciendo evangelismo, y una de las damas que estaba ahí estaba bien molesta, y cuando salió, a mi esposa la empujó. Y mi esposa se cayó y gracias a Dios había un automóvil atrás de ella y se cayó en el automóvil, si no se hubiera roto la cabeza. Entonces yo llamé a la policía y le le dijo, mire, estamos en esta calle y una mujer salió y empujó a mi esposa y se cayó ahí. Aquí está la muchacha, todavía la puedo ver, está en este carro, por favor vengan a llamarle la atención, quebró la ley, hizo un asalto, ¿no? Okay. Eso es lo que pasó, eso es lo que yo dije en el testimonio, eso es lo que se escribió. ¿Hace sentido? Pero si usted le hubiese hecho a mi esposa qué sucedió ese día, ella tal vez le hubiera dicho, mira, estaba ahí y estaba un guardia ahí y él no hizo nada. El guardia estaba ahí y estaba mi hija a mi lado y esta muchacha vino, se enojó y me empujó. Y venía con otra muchacha. Y le hubiera dicho ese testimonio es correcto también, ¿verdad? No más que me está dando más información. Si usted le hubiera dicho a mi hija que estaba ahí presente, ¿qué pasó ese día? Él habría dicho, pues mi mamá estaba ahí y vino mi papá estaba ahí y estaban otros voluntarios ahí y vino esta muchacha con su amiga y lo empujó y no hubiera incluido seguridad. Todos hubieran dicho algo que hubiera sido preciso, correcto, pero hubiera hecho de una perspectiva diferente. Esa es la manera que funcionan los testimonios. Incluso si usted tiene un accidente o hay un homicidio y los policías agarran a los que están envueltos, ellos agarran y así es la manera que ellos esperan que los testimonios se den. Si ellos encuentran una situación donde hay un crimen y todas las personas involucradas dan palabra por palabra el mismo testimonio, ¿sabe qué concluyen los detectives? ¿Qué concluyen? Que ellos se juntaron en un cuarto, hicieron una colaboración juntos para dar la misma historia. Eso es lo que iban a concluir correctamente. En otras palabras, cada testimonio cuando se dan de diferentes perspectivas. Es la manera que funcionan testigos oculares. Es lo que se espera. Le comparto esto porque Mateo nos está resaltando ¿cuántos hombres? Dos. Y Marcos y Lucas nos resaltan uno. Ahora la pregunta que hice esta mañana con los varones, les dije, ¿por qué tal vez Mateo resalta dos en vez de uno? Y esta es una respuesta creo que muy válida. La respuesta es esta. Mateo es un judío y está escribiendo a una audiencia primordialmente judío, para judíos y gentiles, pero primordialmente judía. Y en la ley mosaica, acuerdo a Deuteronomio 19:15, para que un testimonio para un judío sea válido, ¿cuántos testigos necesitan? ¿2 o 3? ¿Y sabe lo que hace Mateo? Mateo en Mateo 9:27 y en Mateo 20:30 da otras historias que los otros evangelistas usan y él menciona ¿cuántos? 2 testigos. Entonces, esto es mi punto. Mateo sí resalta 2, pero creo que lo está resaltando a 2 porque habían 2. Y él quiere resaltar 2 para decir, hay 2 testigos viendo lo que acaba de suceder.
Y el pueblo judío no lo puede negar porque son dos testigos creíbles de lo que sucedió en sus vidas. Ahí está el problema sinóptico número 2. Y ya vamos a poder movernos un poquito más rápido. ¿Okay? Pero vamos con el texto. Versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Endemoniados. Me gusta cómo lo traduce en las versiones en español, porque literalmente la palabra que se está usando en el lenguaje original es endemoniados. En inglés hay un poquito de obstáculo, porque en inglés dice hombres poseídos por demonios. Y eso no es exactamente lo que significa la palabra original. La palabra original no significa que son dueños de ellos y que controlan cada segundo de sus vidas. Eso no es la idea. La idea es que están influyendo grandemente su vida y pueden influir su mente y, como vamos a ver, el resto de su cuerpo en ciertos momentos. Nomás para ayudarnos a entender la palabra endemoniado. ¿Qué significa alguien que es endemoniado? Pues en una manera corta y una frase corta, alguien que es influenciado grandemente por un demonio. Es la manera más corta de ponerlo. Pero si quieres verlo más cerca, mire el versículo 28. El versículo 28 nos va a decir cómo se ve el endemoniado. Dice que 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mire esa frase, feroces en gran manera. Esa frase literalmente significa excesivamente inclinado a violencia. Es más, cuando usted lee Marcos 5 y Marcos 4 nos dicen, Marcos 5 y Lucas 8 nos dicen que ellos eran violentos, no solamente hacia ellos mismos, sino hacia cualquier persona que pasaba por esa área. Y violento físicamente y verbalmente es la idea. Es más, déjeme leerle lo que dice Marcos. Marcos 5:3 dice que ellos se arrojaron entre los sepulcros, ahí vivían, y nadie podía atarlos, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero rompían las cadenas y desmenuzaban los grillos. Eso es Marcos 5:3. Marcos 5:4, día y noche, entre los sepulcros y en los montes, andaba siempre dando voces y hiriéndose con piedras. Quiero que vean la imagen. Aquí están estos hombres, los evangelistas Marcos y Lucas nos dicen que incluso estaban tan fuera de mente que andaban desnudos. Y estaban gritando día y noche, los podías gritar en la noche, como que si eran lunáticos. Y agarraban piedras y se empezaban a cortar el cuerpo de la desesperación, del sufrimiento y el tormento que estaba sucediendo. Nadie podía controlarlos. Y cuando la sociedad intentaba, porque parece que la sociedad intentó de calmarlos por el peligro que estaban causando, le ponían cadenas en los pies y en todas las manos. Y de alguna manera estos demonios tenían una influencia física sobre ellos que le daban una fuerza abnormal y rompían las cadenas. Llegó al punto que la sociedad, los barrios, los vecindarios dijeron, con ellos no te juntes, déjalos en los sepulcros desnudos y locos y nunca hables con ellos. Nunca hables con ellos, déjalos. La sociedad ya se rindió con sus vidas. No hay esperanza para ellos, déjalos hasta que el día que mueran. Esa es la imagen. All right. Ahora, no quiero decir, y esto es muy importante, iglesia, pongan atención conmigo, les quiero hablar como un pastor en esto. Esto no significa que cada persona que tiene una dificultad mental está endemoniada. Esto no significa que cada persona que tiene un sufrimiento mental está endemoniada. ¿Okay? Creo que nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando la gente agarra demencia o Alzheimer's, a veces empiezan a decir malas palabras e incluso a ser violentos. ¿Pero por qué? Porque algo está mal con el cerebro ya no está funcionando como antes. O a veces llegan enfermedades de mente
Vamos a suponer, por ejemplo, los soldados que vienen de guerra y les da una bomba y su cerebro ya fue impactado, donde el impacto impactó cierta parte de su cerebro, el punto o la parte del cerebro que lo hace razonar, y le ha impactado esa área, entonces ya no puede razonar como antes. Es decir, lo tocas y se enoja, ¿verdad? Entonces, y en adición a eso, hay enfermedades mentales. Es decir, en la misma manera que uno agarra cáncer, en la misma manera que alguien se puede enfermar de una tos, en la misma manera que se puede enfermar de diversidad de enfermedades, hay enfermedades mentales que afectan el cerebro físico y impactan cómo uno responde, incluso hablando o diciendo cosas que no pueden controlar ellos mismos. Iglesia, este texto no está diciendo que cada persona que tiene una dificultad mental es endemoniada. ¿Estamos? Pero lo que sí nos está diciendo es que a veces algunas de esas enfermedades y algunas de esas influencias de suicidio y esas abnormalidades de fuerza sí son demoníacas. Eso es lo que nos están diciendo. Que algunas sí son. No nos podemos ir al otro extremo de decir que no hay demonios. Hoy en día, tristemente, mucho estudio ha afectado la creencia de que hay demonios en la tierra. No. Hay demonios. Y de acuerdo al texto pueden impactar la manera que ellos piensan. Pueden impactar incluso actos de suicidio en sus vidas. Pueden dar fuerza abnormal. Es decir, los hombres no pueden controlarlos y romper cadenas. Y de acuerdo al versículo 29 y 31, si le da un vistazo rápido, en el versículo 29 y 31, incluso parece ser que en ciertas ocasiones los demonios pueden comunicarse por medio de la voz humana. Es decir, que en ciertas ocasiones demonios pueden tener tanta influencia sobre un ser humano que pueden comunicar a otras personas usando su voz. ¿Sí ve eso? Esas son las conclusiones que podemos concluir en este texto y balancearlo. Esta es la imagen de la influencia demoníaca en estos hombres y en esta sociedad. Ahora, no sé de usted, esta mañana estaba hablando con los varones y uno de ellos dijo, creo que fue Mark que dijo, esto nos recuerda de lo que Jesucristo dijo cuando dijo que el enemigo vino a hurtar, a destruir y a matar. ¿Ve la destrucción? Eso es lo que vino a hacer Satanás. No puedo parar de pensar en el jardín. Piénselo. Dios hace todo bueno. En Génesis capítulo 1 y 2 los pone en un lugar con comunión con Él. Y luego viene la serpiente y le dice al hombre que Dios no está diciendo la verdad. Le dice, mejor confía en mí. Y el hombre insensatamente no pone sus ojos en Dios, pone confianza en Satanás. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó cuando nosotros, en vez de mantenernos confiados y sometidos a Dios, el hombre decide no confiar en Dios, sino confiar en una serpiente y por dar nuestro dominio a una serpiente? ¿Qué sucedió? La caída de la humanidad. Muerte. Caín matando a Abel, una destrucción de todo, del matrimonios, de casas, de familias, homicidios, robar. Todo esto vino de someternos a Satanás. Y aquí lo vemos de nuevo, esta imagen vívida de destrucción, cuando la humanidad se pone bajo la tiranía de Satanás, en vez del gozoso sumisión a Dios. Juan Calvino lo dijo bien cuando él dijo acerca de este texto: esta es una exposición triste y chocante, pero puede servir para recordarnos lo miserable y alarmante que es estar bajo la tiranía de Satanás. ¿Quién quiere vivir así? Y estos dos hombres están endemoniados. Satanás ha influenciado cada área de sus vidas. Pero
Bendito sea Dios que Jesucristo intencionalmente, específicamente, dijo, vamos a meternos en este barco y vamos a llegar al otro lado. ¿Sabe por qué? Por estos dos hombres. Porque es la única cosa que va a hacer en la tierra de los Gadarenos y luego se va a regresar. Bendito sea Dios que llegó para demostrar algo aquí. Y veamos lo que sucede. Vamos a movernos un poquito más rápido ahora, versículo 29. Dice, y he aquí, y dice he aquí, la Reina Valera, no sé por qué no incluyó la frase he aquí, pero en el lenguaje original está ahí. Y he aquí, pongan atención, y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Estos son los demonios hablando. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hay dos preguntas demoníacas de estos demonios. ¿Okay? Y en estas dos frases o comunicaciones y preguntas demoníacas encontramos tres cosas acerca de Jesús. Y quiero que las escriba conmigo y luego las vamos a repasar. Quiero que vean esto conmigo. Primero, el reino demoníaco sabe quién es Jesús. Segundo, el reino demoníaco sabe que Jesús tiene autoridad soberana. Y tercero, el reino demoníaco sabe que Jesús es el juez de los enemigos de Dios. En estas dos preguntas, en esta comunicación de los demonios, se nos da a entender muchas cosas acerca de la persona de Jesucristo. Y quiero que ahora nosotros nos enfoquemos, porque Mateo quiere que nos enfoquemos en Jesús ahora. Primero, el reino demoníaco sabe quién es Jesús. Versículo 29, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y dicen, Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Y escucharon la voz del cielo. Y dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo. El evangelista Juan ya nos empezó a dar a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y recuérdese esto, en Mateo 4, cuando llegó Satanás a tentarlo, ¿cuál era la tentación? ¿Cuál era la pregunta? Si eres el Hijo de Dios. Y aquí lo vemos una vez más. Vemos ese reconocimiento de los demonios. Y ya Mateo nos ha estado plantando. El Padre dijo que es el Hijo. Satanás está cuestionando si es el Hijo, pero no porque no sabe que es el Hijo, sino para ponerlo a prueba. Y aquí escuchamos el demonio reconociendo quién es. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros ya lo hemos repasado en Mateo, pero déjeme darle un sumario, un repaso breve. Hijo de Dios es un título mesiánico y también es una declaración de su deidad. La frase Hijo de Dios es un título mesiánico y también es una declaración de la naturaleza del Hijo, la naturaleza de Jesucristo, que Él es Dios en carne y hueso. Hay mucho que se puede decir acerca del respecto, en este respecto a la frase Hijo de Dios. Es más, D.A. Carson escribió un libro excelente de 128 páginas sobre esta frase, el Hijo de Dios, y yo se lo recomiendo. Se llama Jesús, Hijo de Dios. Lo recomiendo si quiere estudiar más sobre este término y este título. Pero ahora recuerde esto. El título Hijo de Dios se usa aquí para referirse a dos cosas. Uno, el oficio mesiánico exclusivo de la completa soberanía y autoridad de Dios en la persona de Jesús en la tierra. Es decir, los profetas hablaban de un hijo que iba a venir de parte de Dios, descendiente de David, descendiente de Abraham, en cual el Padre le iba a dar toda autoridad sobre la creación. Él es y iba a ser y para siempre sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías lo dijo de esta manera: toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor. Ese título, ese oficio, se le conocía como Hijo de Dios, un rey que iba a venir. Entonces, cuando los demonios le ven a Jesús y dicen Hijo de Dios, ellos conocen y están afirmando y reconociendo que ese oficio y esa persona es Jesús. Él, Jesús,
tiene ese poder, esa potestad, esa autoridad, ese oficio, y solamente Él, de soberanía sobre todas las cosas. Segundo, Hijo de Dios se usa en referencia a la naturaleza divina de Jesús. Él es el Hijo eterno de Dios. Es referencia a su naturaleza de deidad, segunda persona de la Trinidad, distinto en personas, igual en esencia. Nótese que ellos conocen a Jesús no solo por las señales que Él está haciendo, sino cuando ellos dicen Hijo de Dios, lo conocen como el co-creador con el Padre del reino invisible. Es decir, cuando ellos le dicen, ¿qué tienes tú con nosotros, Hijo de Dios?, no es el primer encuentro que han tenido con la persona de Jesús. Ya lo conocen. ¿Sí me explico? Imagínense que yo estoy en un cuarto y alguien dice, David, David, y yo me volteo y lo veo. Esa persona me llama David porque ya me conoce. ¿Sí me explico? Cuando ellos dicen Hijo de Dios, no solamente es una referencia a su título, es una referencia que ya lo han conocido anteriormente. Simplemente ahora lo están viendo ¿en qué? En carne y hueso. La frase Hijo de Dios tiene que ver con el título mesiánico de soberanía sobre toda la tierra y tiene que ver con la naturaleza de deidad que se encuentra en la persona de Jesús. Ahora, en muchas maneras, la respuesta de lo que vemos en el versículo 29 es una contestación a la pregunta del versículo 27. ¿Se recuerdan el versículo 27 cuando Jesús calma la tormenta? Y en el versículo 27 los discípulos dicen, ¿qué tipo de hombre es este? Que los vientos y el mar lo obedecen. Mateo nos está dando la respuesta. Este es el Hijo de Dios. Eso es quien Él es. Y dos conclusiones sobre esto. El reino demoníaco sabe quién es Jesús, que significa que ni siquiera los demonios pueden negar su oficio y su deidad. Si alguien aquí está dudando en que cómo es posible que Jesús es Dios en carne y hueso, si alguien aquí está con sus pensamientos, no sé si Él es el verdadero Mesías, el Cristo y el Salvador. Amigos, aún los demonios no pueden rechazarlo. Ya basta con estas preguntas arrogantes hacia Dios, cuando hay tantas pruebas inmutables, los milagros, las profecías mesiánicas que están enfrente de nuestros ojos, incluso el mundo demoníaco diciendo, Él es el Hijo de Dios. No se puede negar, no se puede rechazar. Eso es una conclusión. La segunda conclusión, es posible tener buena teología y teología precisa acerca de quién es Cristo y no amarlo. Es posible decir, si yo conozco todo de Cristo, conozco que Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, conozco que es la segunda persona de la Trinidad y no tener comunión salvífica con Él. O como lo dijo Santiago en Santiago 2:19, ¿crees que hay un Dios? Bien, pues aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, es posible tener teología correcta y no tener una fe salvífica. Y lo estamos viendo actuado en estos demonios. Mi esperanza hoy es que nadie aquí sea ese tipo de persona. Que nadie aquí diga, pues yo sé contestar las preguntas, pero no conoce a Cristo. Segundo, el reino demoníaco sabe que Jesús tiene autoridad soberana. No solamente conocen cristología, quién es Jesús, también tienen que reconocer su gobierno. Tienen que reconocer su gobierno. Esto lo vemos no solo en las declaraciones que acabamos de ver que estos demonios hacen acerca de Jesús, sino lo vemos en la sumisión que estos demonios demuestran a las órdenes de Jesús. Mire el versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos o el grupo de cerdos que estaban ahí. Él les dijo, versículo 32, id.
y ellos salieron y se fueron a aquel hato, mando o manada, la piara de cerdos. Este es el patrón. Ellos le ruegan, Él les ordena, ellos se someten. Eso es lo que pasó. Ellos le ruegan, Él les ordena y ellos se someten. Estos demonios están rogando, dice el versículo 31. La versión LSB lee, ellos están suplicando. Están preguntando fervientemente y seriamente por una petición de alguien superior. ¿Y qué están pidiendo? Están pidiendo que Jesús los enviara a una piara de cerdos, una manada de cerdos que estaba a cierta distancia de ellos. Ahora bien, es un poco misterioso y es difícil contestar en por qué estos demonios quieren entrar en una piara de cerdos. Mucha gente dice, pues, ¿por qué cerdos? No estoy seguro. Tal vez, mi única respuesta tal vez sería, es que los demonios inmundos quieren estar en medio de lo inmundo. Tal vez. Lo sucio quiere estar con lo sucio. Tal vez. Pero no estoy al 100% seguro en por qué, pero es un misterio en por qué ellos se quieren ir con los cerdos, y luego es un misterio en por qué se van con los cerdos y los cerdos violentamente se van ahí a ahogarse, y dónde se fueron los demonios después de eso. Tal vez uno puede presumir que los demonios regresaron a la ciudad. ¿Okay? Pero no estoy seguro, pero por lo menos esto es lo que sabemos. Esto sí sabemos. La petición de estos demonios es una petición para retrasar un juicio. Si lo ve en el texto, mire el versículo 31 y 32, dice, o 31, los demonios le rogaron. ¿Qué están rogando? Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de los cerdos. ¿Qué es la pregunta anterior que hicieron en el versículo 29? Hijo de Dios, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por lo menos sabemos que su petición a irse a los cerdos es, hey, danos un poquito más de tiempo. ¿Ok? No traigas tu divino juicio a nosotros en este momento. Déjanos irnos allá, no vamos a molestar a estos hombres más. Nos quedamos, le damos un espacio a estos hombres y ahí estamos bien. Y Jesús, me encanta el vocabulario de Jesús en estos versículos y en el pasaje del capítulo 8 es mínimo, y creo que eso es intencional. Es como para hacer énfasis. Cuando Él dice id, inmediatamente se fue. No era negociable. Dice, está bien, te doy permiso. No, hoy no te voy a dar la destrucción final que mereces. Te doy permiso por un momento. Vete. Y el demonio no dijo, ok, me das una hora, me das una semana. No, now, ahora. Y se fue. El punto aquí es esto, amados. Esto es el punto que Mateo quiere enfatizar. Están en una posición de reconocer una autoridad superior estos demonios. Piensa en esto conmigo. Estos son los dos demonios que tenían un tipo de dominio, según ellos, sobre esa región, y atormentaban a estos hombres hasta el punto de controlar su hablar, controlar su cuerpo a veces, y en ciertos casos no le podían imponer cadenas para someter a estos hombres. Imagínense la gloria que se estaban llevando estos demonios. Somos más fuertes que todo tu pueblo. Somos más fuertes que tus cadenas. Somos más fuertes que tus psicólogos. Somos más fuertes que tus psiquiatras. Somos más fuertes que toda la ayuda financiera que te dieron tus familias. Nadie puede controlarte. La gloria falsa que se estaban llevando estos demonios. Y Jesús con un momento, id. Y la gloria regresa a donde debe. Se controló todo. Esta destrucción de los demonios se está reconociendo en sumisión a Jesús. No tienen otra, tienen que reconocer no solamente su oficio, tienen que someter sus órdenes. Como dijo Calvino, de aquí podemos entender que todo el reino de Satanás está sujeto a la autoridad de Cristo. He conocido a personas que han tenido encuentros distintos con el reino demoníaco. Me recuerdo una vez yendo a Nueva York y encontré a un hombre con cinto negro de artes marciales.
un hombre de 6 pies, 6'5", fuerte y grande. Y otro hombre, ¿cómo se dice? Un bodybuilder, levantaba pesas, fuerte, tatuado en tu lugar, lo ves y te intimidas. Y trabajaba en un lugar de psiquiatría donde guardaban a gente con problemas mentales. Y el otro trabajaba como un carpintero y enseñaba artes marciales. Y fuimos a predicar en un barrio en Nueva York y estos dos hombres vinieron y con lágrimas, estaban llorando como niños. ¿Sabes qué? Hicimos un error grande. Nos metimos en la santería, nos metimos con la Santa Muerte y ahora tenemos cosas que nos han pasado en la noche que nos están atormentando. No sé qué hacer, tengo miedo. Yo dije en mi mente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos hombres tan fuertes? Yo dije, nunca he encontrado a alguien con miedo del mundo demoníaco. Entonces dije, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Ya sé. El único lugar seguro del mundo demoníaco es con la persona que tiene autoridad sobre el mundo demoníaco. Arrepiéntete y acude a Jesucristo. Esa es la respuesta. No es magia, no es encantaciones, no es agarra agua santa. Arrepiéntete y sométete a Cristo. Esa es la respuesta al mundo demoníaco. Y si alguien aquí se ha metido en esas cosas, si alguien aquí se ha metido con la ouija, si alguien aquí ha metido con la santería, si alguien aquí se ha metido con la magia blanca, si alguien aquí ha hecho hechicerías, ha quebrado huevos y ha puesto cadenas para un tipo de protección, amados, eso es idolatría y puertas abiertas a demonios. Y tal vez el mundo demoníaco está haciendo un caos en eso, tormentos y horror en eso. Pero arrepiéntanse y váyanse a Jesucristo. Y tal vez usted dice, no, pues sabes qué, yo ni creo en esas cosas, yo no crecí en eso, esos son la gente que creció en esos pueblos de allá y yo no hago eso. Pues ¿sabe qué? El mundo demoníaco también trabaja en esas áreas también. Trabaja con ateos también. Y trabaja con cristianos que no quieren perdonar también. Trabajan con cristianos, como dice Efesios 4, que dejan el sol subir sobre su enojo. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 4? No, airaos, pero no pequéis, y no dejéis que el sol salga sobre vuestro enojo, para que el diablo no tenga dónde agarrarte, dónde tomar tus pies. ¿No sabes que el mundo demoníaco también se mueve en amarguras? Se mueve en odio, se mueve en rencor, en falta de perdón, en falta de demostrar misericordia. El mundo demoníaco también se conforma con que tú digas que no hay diablos mientras él controle tu vida y no le des gloria al Creador. ¿Y sabes cuál es la respuesta para alguien amargado? ¿Sabes cuál es la respuesta para alguien enojado, no misericordioso, para alguien que está batallando con el mundo demoníaco de esa manera? Es la misma: arrepiéntete y confía en Cristo. Porque aparentemente el reino demoníaco no solamente reconoce y conoce quién es Jesús, aparentemente ellos le tienen miedo a Él. Los hombres quedaron bien. Vamos a ver eso en un poquito, que los hombres quedaron bien. Marcos nos dice, el evangelista Marcos y Lucas nos dice que los encontraron arropados en todos tus sentidos. Un cambio radical. Es decir, esos demonios ya nunca molestaron a esos hombres de esa misma manera otra vez. Jesús es el lugar donde cada uno de nosotros tenemos que ir.
Tercero, el reino demoníaco sabe que Jesús es el juez de los demonios, de los enemigos de Dios. Mire el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y mire la segunda pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La primera pregunta es, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Quieren crear una distancia, es decir, mira, hey, tú vete a este lado, yo me voy al otro lado y nos quedamos bien. ¿Qué tal? No nos tenemos que tener una pelea aquí. Están bajando sus manos. Hey, ¿verdad? Si tenían sus armas para arriba con mucho de nuevo, ahorita están bajando sus armas. Hey, mejor vamos a hablar de esto. Esa es la idea. Y la segunda pregunta nos da un poco de la teología y la escatología que entendían los demonios. Dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Okay? Ellos saben que hay un día de atormento eterno. Lo que están preguntando es si hay un tipo de tormento y sufrimiento y castigo hoy, porque lo están viendo enfrente de sus ojos. Es decir, en la misma manera que un criminal, cuando ve a un juez, está esperando juicio, el demonio ve a Jesucristo y dice, ¿a poco nos vas a dar el juicio ahorita? Creo que Calvino lo dijo correctamente cuando dijo que los demonios al estar al frente de Jesús son como criminales estando al frente del juez esperando su gran juicio. Estas preguntas directas acerca del día en el que Dios prometió juzgar a todos sus enemigos por medio de su Cristo. Ese día de que ellos se refieren a ese día de sufrimiento eterno. Quiero que considere, y puede escribir estos pasajes, pero quiero que considere Mateo 25, donde en Mateo 25 dice que Jesucristo ha preparado un lugar de lago y fuego para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Cuando leemos segunda de Pedro y Judas versículo 6, también aprendemos que hay un lugar destinado para el juicio de los ángeles caídos. Vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que hay un día de juicio, no solamente para el mundo impío que no confía en Cristo, hay un mundo de juicio, hay un tiempo y un día y asignación de juicio para los ángeles caídos y los demonios, donde incluso Satanás será echado al lago de fuego. En otras palabras, esa idea extraña de que Satanás está como gobernando los demonios y gobernando a todos los que van al infierno, eso no está en la Biblia. Lo que encontramos es Satanás sufriendo lo mismo que todos los enemigos de Dios, y los enemigos de Dios sufriendo lo mismo al igual que Satanás. Eso es la teología de las Escrituras. Y estos demonios, la imagen es como que si tuvieran rodillas estos espíritus, si eso fuera la situación, estuvieran con rodillas ante el Señor diciendo, ok, sabemos que hay el gran día de juicio, pero ¿vienes a traerlo ahora? Están obligados a reconocer que Él es el juez que va a retribuir juicio. El reino demoníaco sabe que Jesús es el juez de los enemigos de Dios. Ellos lo están reconociendo. Estaba hablando de este pasaje con un buen amigo y él me dijo algo que me gustó tanto. Le dije, lo voy a compartir con la iglesia. Me dijo, David, estos demonios que se están reconociendo la soberanía del Señor, no lo están haciendo con una sonrisa, ¿verdad? Entendemos que los demonios que están reconociendo a Jesús no es como que están diciendo, Señor, eres rey soberano. No. Lo están haciendo con enojo. No lo quieren hacer. Pero lo tienen que hacer, ¿verdad? No sé si alguna vez ha encontrado a su hijo donde le da una orden y lo va a hacer, pero no lo va a hacer con una sonrisa. Es una situación similar. Lo van a hacer, pero no lo están haciendo ahí con una sonrisa grande. Pero esta es la situación de los demonios. Y mi amigo dijo lo siguiente, David, estos demonios proporcionan una ilustración. Nos sirven a nosotros como una imagen, un previsto de ese día en que todos los rebeldes estarán al frente del Señor Jesucristo y tendrán que confesar que Jesús es el Señor. No está dando un previsto. Eso es lo que está sucediendo aquí. Le está dando un previsto de ese gran día de juicio en que todos van a reconocer su autoridad.
incluso los rebeldes, donde cada rodilla se doblará. Y tal vez no lo harán con fe salvífica, pero lo harán con reconocimiento de que les guste o no les guste, Jesús es Señor. Ahora terminamos con la respuesta de la ciudad. Y ¿se acuerda que le dije que es una respuesta alarmante? Mire el texto conmigo, empiece conmigo en el versículo 32 y mire la respuesta del pueblo. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempañadero y perecieron en las aguas, es decir, los cerdos perecieron. Y Marcos nos dice que había alrededor de 2,000. No sé si una vez cuando comimos el puerco, ¿se recuerda que comimos el puerco nosotros, el cerdo? Me tocó ir allá al rancho del pastor y él tenía 20 cerdos. Y no sé de usted, pero yo nunca he estado alrededor de 20 cerdos, pero se pueden escuchar. Y usted entra y ruido. Y luego cuando agarran el que van a matar, oh man, es lloro. Es un caos y son 20. Entonces yo me estoy tratando de pintar la imagen de más de 2,000 cerdos, donde se van ellos todos en estos cerdos. Y los cerdos, como dijo un varón de la mañana, ellos mismos ni quieren tocar a este demonio, no quieren nada con estos demonios, que se van corriendo hacia las aguas para ahogarse. Eso es lo que sucedió en el versículo 32. Y luego el versículo 33, y los que apacentaban a los cerdos, es decir, la palabra significa los que le pagaban para guardar y estar cuidando los cerdos, ellos huyeron, se fueron corriendo. Yo también creo que me espantaría. Y viendo a la ciudad, llegaron a la ciudad, le contaron todas las cosas, le dijeron todo lo que hablamos nosotros, todo lo que contamos nosotros. Y ellos, recuérdense, ellos conocían a los hombres endemoniados. Ellos conocían quién eran, conocían qué pasó. Yo creo que sabían el tiempo donde ellos se fueron para allá. Y le cuentan todas las cosas y dice, y lo que había pasado con los endemoniados. ¿Sí ve eso? Literalmente, y en español no tiene esta palabra, pero especialmente le contaron, es la idea, especialmente le contaron lo que había pasado con los endemoniados. Tal vez su versión en inglés dice eso, especially. En otras palabras, mira esto es lo que pasó con los cerdos. Y luego estos hombres se dedicaron más tiempo en decir, pero mira, estos hombres endemoniados están en su mente bien, están arropados, están bien, ya los demonios no lo están haciendo ningún dolor. Y esta es la respuesta. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Ok, good job, buen trabajo. Es el lugar donde debemos ir, ¿sí? Ok, pero esto es lo alarmante. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos o de su territorio. ¿Qué? Y ¿sabes qué me llama la atención? La palabra le rogaron. ¿Sí ve esa palabra al pueblo rogaron? Es la misma palabra que se usó para hablar de los demonios cuando ellos rogaron. En otras palabras, Mateo está haciendo como un paralelo con ellos, un contraste con ellos. Esto es un poco alarmante. Le dicen que los hombres están bien, le dicen que los demonios se han ido, les dan un vistazo de lo que se ve cuando Cristo reina, y cuando Cristo reina, lo inmundo se va. Cuando Cristo reina, la rebeldía se huye. Cuando Cristo reina, hay sumisión y gozo. Pero ellos vienen y dicen, queremos que te vayas. ¿Por qué? Como dijo un escritor, creo que esta es la respuesta. ¿Están listos? Valoraban más a sus cerdos que la sanidad de los endemoniados. 2,000 cerdos. Cuando estábamos caminando en el rancho, le decía, ¿y qué haces con estos? Oh, los vendo.
sí, este está aquí, este lo estoy haciendo tan gordo, este lo voy a agarrar así. Y tenía su plan para cada uno de sus cerdos. Luego tenía unas vacas. ¿Y qué haces con las vacas? Esos no los vendo a todos, solamente a gente especial. ¿Por qué? Porque es este tipo de vaca y todo esto. Yo soy de ciudad, así que no captaba. Entiendo. Esa es su economía. Si Cristo viene a quitarme lo que yo pienso que necesito, si Cristo viene a quitarme lo que yo valoro, vete de aquí. Matthew Henry lo dijo precisamente cuando Matthew Henry dijo, hay muchos que prefieren a sus cerdos antes que el Salvador. They are comfortable where they should not be comfortable. Están cómodos donde no deben de estar cómodos. Tal vez esa gente del pueblo pensaba, esos son los endemoniados. Míralos, sus vidas fuera de control. Hablan voces raras. Mi hijo, no te vayas para allá. Míralos, son violentos. Dios no los quiere y no quiere nada con ellos. No, esos son rechazados por Dios, levantando sus cabezas que eran mejores. Creo que la razón que Mateo hace el contraste es para decirnos algo acerca del resto del pueblo. Y parece ser que el resto del pueblo también está atado. El resto del pueblo también está atado. ¿Saben por qué? Porque lo más valioso entró a su pueblo, Jesucristo. Pero ellos valoran más a sus cerdos que a Jesús. Y eso, amados, es la historia de la humanidad. Piénselo. Si usted no ha seguido a Cristo todavía, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué no? ¿Por qué no si ya están los testimonios de los evangelistas aquí? ¿Por qué no si los prodigios y los milagros son indiscutibles? ¿Por qué no si aún los demonios reconocen que hay un juicio por venir y si usted sigue como rebelde va a venir ese juicio sobre ti también? ¿Por qué no? Las Escrituras nos dicen, porque amaron la mentira más que la verdad. Porque amamos el pecado más que a Jesucristo. Amamos más la suciedad y la inmundicia que a Jesús. Prefiero mi pecado que a Cristo. Y si eso eres tú, eso solo nos demuestra que el juicio de Dios es justo. Pero ¿sabes qué, amados? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque el texto nos dice en el versículo 18 que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Y como intérprete usted debe de hacerse la pregunta, ¿por qué quiere ir Jesús al otro lado? Definitivamente fue para enseñar a sus discípulos la lección de discipulado, ¿no? Crea en mí, aún en la muerte. Pero ya llegó al otro lado. ¿Para qué fue? Fue para dos hombres inmundos bajo el dominio de Satanás, para rescatarlos de las tinieblas y traerlo a su luz admirable. Para sacarlos, como dice Efesios 2, del dominio del príncipe del aire, los hijos de desobediencia, y darles vida en Cristo Jesús. ¿Para qué? Vino a ver esos dos demonios para, como dice Colosenses 1:13, para trasladarlo del gobierno de Satanás y traerlo al reino de su Hijo amado. Las buenas noticias es que Jesucristo vino a agarrar a los más inmundos y rescatarlos donde quiera que se encuentren, si ellos vienen a Él.
No tienes que quedarte donde estás. Lo invito a que oremos juntos. Si tu vida está hecho un caos debido a tu pecado y la tiranía de Satanás, no importa qué tan grande es tu pecado, qué tan arruinado, what a mess tu vida es. Hoy aprendemos que en los elegidos de Dios en Cristo Jesús está incluido los peores de los peores, los más inmundos. Jesucristo vino a rescatar a los más inmundos. Así que si esa persona eres tú, cobra ánimo y ven al Salvador. Porque los que tienen un encuentro verdadero con Jesús son radicalmente transformados, tal como estos dos endemoniados. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que hagas abundante más de lo que yo te pido hoy. Que tu palabra traiga fruto de arrepentimiento, que tu Hijo sea magnificado supremamente por el perdón y la redención de su pueblo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tu amado Hijo Jesucristo. Lo amamos, te amamos. Te pido que el amor para tu Hijo Jesucristo, el amor para ti, abunde en esta iglesia. Y también te ruego que el amor para nuestro prójimo, el amor para nuestro prójimo, incluso los que se encuentran como estos dos varones, también abunde hacia ellos, para demostrar el amor de tu amado Hijo Jesucristo hacia todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.